Hola, buenos días a todos. Bueno, yo en esta mañana les quiero compartir una palabra que es muy necesaria para nuestra vida, una palabra para todos. Debemos escoger entre varias opciones la mejor, porque siempre se nos presentan varias opciones para escoger. En la vida se presentan situaciones en las cuales debemos escoger, decidir entre varias opciones siguiendo un criterio u otro en base a una necesidad que puede ser más o menos importante. Si vamos a la palabra, a Deuteronomio 30:15, dice la palabra: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Se nos presentan aquí dos opciones para escoger: la vida y el bien o la muerte y el mal. Y vemos que están relacionadas, la vida y el bien, la muerte y el mal están relacionadas. Y es algo que el Señor nos ha permitido hoy que podamos ver, que podamos entender esta realidad. Él nos dio esa libertad para poder escoger, Él nos dio esa posibilidad y también nos da, ¿verdad?, la información, nos da el conocimiento, nos da el consejo, nos da la palabra para que nosotros podamos saber y diferenciar entre una cosa y la otra. En Deuteronomio 30:19 dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, hermanos, aquí vemos algo muy importante, ¿verdad? Dice que la vida, ¿verdad?, y la bendición, o la muerte y la maldición. Es algo que está delante de nosotros y nosotros escogemos. A veces uno no sabe bien lo que está escogiendo, ¿verdad?, o no lo puede relacionar ni con la vida, ni con la muerte, ni con el mal, ni con el bien. Sí que podemos tener una idea en el ámbito natural donde nosotros nos movemos, pero en el ámbito espiritual hay decisiones que tomamos que pueden estar vinculadas o pueden, ¿verdad?, estar relacionadas con el bien o con el mal sin que nosotros podamos notar esa diferencia. Sí que pueden estar unidas, ¿verdad?, emparentadas, y muchas veces nosotros no sabemos discernir claramente las consecuencias de las decisiones, de lo que escogemos. Está claro que en el ambiente natural, en el mundo donde nosotros nos movemos, siempre escogemos tratando de acertar, pensando, creyendo que lo que estamos haciendo es lo mejor, es lo correcto. Pero según lo que nos enseña la palabra de Dios, hay situaciones en el ámbito espiritual que necesitamos aprender, que necesitamos conocer para saber, ¿verdad?, lo que escogemos, las implicaciones, las consecuencias, y es algo que está ahí, delante de nosotros. El Señor lo ha dicho claramente, delante de nosotros. Debemos escoger. Se presentan estas dos opciones, están ahí. El Señor siempre nos dirá, porque nos ama, que escojamos lo mejor. Lo mejor es la vida, lo mejor es lo suyo, lo mejor es lo que Él tiene o lo que Él te quiere dar. Eso nosotros lo tenemos claro como creyentes, ¿verdad?, que lo mejor siempre está con Él o tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que el Señor anhela para nosotros. Nosotros dudamos muchas veces de lo que decidimos o de lo que escogemos, dudamos si es de Dios, si no es de Dios, si será algo correcto, si no será correcto. Por eso que importante es que nosotros podamos ir a la palabra siempre, y la palabra, que es la palabra de Dios, es la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y nos dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para guiar, para enseñar, para redarguir. Entonces sí que tenemos una referencia clara a la hora de escoger. Sí que el Señor no nos ha desamparado en ese sentido, sino que nos ha dado este libro, ¿verdad?, que es como un manual de instrucciones para la vida que nosotros necesitamos. Entonces, escoger la vida es escoger a Jesús, es escoger la palabra y es vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho.
dentro de esos parámetros, dentro de esos límites, en el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Y esto va a resultar beneficioso para nosotros, porque cuando nosotros escogemos al Señor, escogemos vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho, ¿verdad? Nosotros estamos invirtiendo en vida, estamos invirtiendo, estamos ganando, estamos apostando por la vida y por la bendición. Dios bendice, ¿verdad?, al que le ama, al que le busca, al que cree, al que decide vivir según lo que la palabra enseña que es la verdad. Es para nosotros la verdad. Y esto es algo que produce en nosotros bienes. Obedecer, seguir, consultar, mirar este libro, ¿verdad? Siempre nos va a llevar a tener un conocimiento de Dios y siempre nos va a llevar a tomar decisiones basándonos en un criterio, ¿verdad?, certero, seguro, que siempre nos va a llevar a entrar en esa bendición y en esa vida que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí vemos claramente quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Y cuando el Señor dice, delante de ti he puesto el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge la vida, entendemos que escoger la vida es escoger a Jesús. Escoger a Jesús es creer en Jesús, en la obra de Jesús, en la obra que Jesús hizo, ¿verdad? Es reconocer que nosotros necesitamos a Jesús, que Jesús es el que nos aporta esa vida, el que nos aporta esos bienes que nos van a llevar a vivir de una manera agradable, satisfecha, plena, ¿verdad? Una vida dedicada, una vida transformada, una vida con propósito, con sentido. Jesús es la vida y fuera de Jesús, ¿verdad?, no hay vida. Cuando nosotros decidimos, y es algo que tenemos que hacer, recibir a Cristo en nuestros corazones, abrirle la puerta, creer en la obra que Él hizo, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra que Él nos dio esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros pasamos a formar parte de la familia de Dios y en este caso estamos ganando vida, vida abundante y vida eterna. Escoger a Jesús es recibir a Jesús, reconocer nuestra necesidad, es buscar su voluntad, es vivir para Él. Y dice en Deuteronomio 30:20, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Entonces aquí lo vemos claramente en este manual de instrucciones para la vida, que es la Biblia, atendiendo a su voz. Atender a su voz es escuchar la voz de Dios. El creyente no puede pensar que tenemos un Dios que nos ha dejado, ¿verdad?, desamparados o que nos ha dejado huérfanos. No, Dios es un Dios vivo, es un Dios que está presente y es un Dios que habla por medio de la palabra y es un Dios que nos enseña a caminar por fe, creyendo en Él, ¿verdad? Y eso tiene que ver con escuchar, tiene que ver con oír la palabra y tiene que ver con hacer la palabra. Hacer la palabra es obedecer la palabra, entendiendo que lo que Dios nos dice, que lo que Dios nos habla, que lo que Dios nos da es lo que necesitamos y es lo mejor para nuestra vida. Él es el que nos creó, Él creó todas las cosas y Él sabe perfectamente lo que nos conviene, lo que necesitamos, ¿verdad? Y Él siempre nos va a ayudar y nos va a aconsejar y nos va a enseñar para que nosotros podamos dar los pasos adecuados, acertados y nos vaya bien, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, que nos vaya bien a todos. Ahora es verdad que nosotros tenemos en nuestras manos ese poder de decidir si escoger el bien, la vida, a Cristo, si recibir a Cristo, si recibir la verdad o no. Él nos ha dado esa oportunidad y nos ha dado también esa opción para que nosotros la podamos valorar, la podamos sopesar y al final podamos tomar una decisión, una conclusión, ¿verdad?, entendiendo que según
lo que la palabra enseña es acertada o según el mundo, ¿verdad?, es errónea. Es importante que nosotros tengamos claro que la vida va vinculada con el Señor, va vinculada con Dios, va vinculada con la palabra, y cuando nosotros apostamos por esto, ¿verdad?, nosotros vamos aumentando, vamos ganando vida y vamos sembrando para vida, para el bien, para la bendición también de otras personas que están cerca de nosotros. Escogemos la vida y el bien cuando decidimos amar al Señor, atender su voz y seguirle a Él, porque Él es vida para nosotros. Entonces, cuando yo decido, ¿verdad?, buscar la presencia de Dios en oración, cuando yo decido amar a Dios y empiezo a dedicarle mi vida, mi tiempo y lo que tengo, ¿verdad?, lo pongo a su disposición. Yo quiero vivir esta vida para Él, es una vida con propósito y es una vida que empieza en el momento en que nosotros lo recibimos, en el momento en que nosotros decidimos abrir esa puerta. La vida eterna, ¿verdad?, no se empieza a vivir después de la muerte. La vida eterna se empieza en el momento de que uno recibe esa vida, recibe a Cristo, recibe su gracia, y ya a partir de ese momento uno está en esa vida porque ya no va a morir, sino que va a pasar de muerte a vida. Es una transición, ¿verdad? Es un paso de aquí a allí. Uno cierra los ojos aquí y los abre allí. Y eso es lo que creemos, y yo tengo esa convicción y esa certeza porque sé lo que el Señor ha hecho en mi vida. Sé lo que el Señor obró en mi vida, de dónde Él me sacó, de qué me libró, y yo he tenido esa experiencia y por eso hablo de lo que sé. Y lo digo y lo comparto con todos por amor, porque lo que yo estoy sintiendo y lo que yo sé que he recibido, lo quiero también para los demás. Cada uno somos libres de escoger y cada uno somos libres de aceptar o no esta realidad, pero la cuestión es que es algo que tiene una base verdadera y tiene realmente un peso tremendo por el hecho de que ya no soy solo yo el que ha tenido esa experiencia, sino que en la vida millones de personas, y aún hoy en día, han tenido esa experiencias similares, encuentros por medio de la fe con el Señor, y muchos han dado su vida. No puede ser que por algo que no sea verdad o que no tenga suficiente peso, tanta gente de su vida y esté dispuesta incluso a morir, pero a morir haciendo el bien, a morir, ¿verdad?, buscando y amando al Señor, no buscando ni haciendo el mal, procurando el bien para todos, como dice la palabra, aunque no somos perfectos, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, a veces buscamos donde no conviene, pero hemos entendido esta verdad que el Señor nos enseña y queremos mejorar y queremos cambiar y estamos en esa lucha. Por eso es importante que hoy tomemos esa decisión y sepamos qué escoger. En Génesis 13, del versículo 8 al 12, vemos una situación en la que el sobrino de Abraham, Lot, que salió, ¿verdad?, de medio de su parentela, de su familia, de donde estaban, ¿verdad? Lot fue alguien que siguió a Abraham cuando Abraham escuchó ese llamado de parte de Dios a salir a otro lugar, y Lot siguió con él, ¿verdad?, aunque no era lo más correcto, porque el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Pero Lot también, él fue, y Abraham lo permitió, y al final hubo una situación ahí en la cual uno tuvo que tomar una decisión. Los pastores de Abraham, los pastores de Lot, había una situación de conflicto en un momento dado, es lo que se generó, una situación de conflicto, y Lot le propuso a Abraham apartarse de él, salir de su presencia, ir a otro lugar, cada uno por una parte. Entonces Abraham le dijo a Lot que decidiera, que escogiera él dónde ir, y Lot escogió la parte más cercana a Sodoma, mientras que Abraham escogió la otra parte.
Claro, escogió Lot la parte que vieron sus ojos, la parte que parecía más buena, más bonita, ¿verdad? Pero sin embargo, él no estaba viendo más allá. Y eso pasa hoy en día también. Nosotros a veces escogemos en base a lo que vemos, en base a lo que percibimos, pero sin esa fe, sin esos ojos espirituales, no podemos ver más allá. Y es importante esto. Lot no tuvo en cuenta los riesgos y puso en peligro a su familia, porque sabemos que en Sodoma había un gran mal, se estaban haciendo grandes males, para que lo podamos entender. Allí había una situación de pecado terrible, de desorden, de violencia, de inmoralidad, de idolatría. Había una situación que no era buena, pero tal vez Lot quiso estar más cómodo, ¿verdad? Quiso tener una casa, que eso es lícito, pero hay que valorar siempre los riesgos y dónde nos metemos. Al final Abraham, aunque él habitaba en tiendas, en un momento dado es mejor habitar en una tienda, ¿verdad? Y vivir y estar resguardado en un lugar seguro, que aunque tengamos estos bienes, ¿verdad?, poner en riesgo nuestra propia vida y a nuestra familia. El hombre o la mujer carnal, no espiritual, busca las cosas que se ven, las cosas temporales, las cosas materiales, y no calcula las consecuencias. Esto es importante tenerlo claro, porque hay unas consecuencias. Lo que ven nuestros ojos puede ser muy agradable, puede ser muy apetitoso, muy bonito, ¿verdad? Pero hay que sopesar la situación, hay que pensar bien en dónde nos metemos para después no salir mal parados. Y en esta situación vemos que Lot se equivocó. En Proverbios 14:12 dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay un camino que parece recto, un camino que parece bueno, que parece derecho, pero hay un final, ¿verdad? Y es camino de muerte. Esto si uno no lo puede ver, si uno al final no lo puede discernir, puede estar viviendo en una mentira sin saber que va a un precipicio. Y Dios es el que nos abre los ojos para que podamos ver esta realidad. Él nos abre los ojos para que nosotros sepamos escoger el camino que lleva a la vida y no el que lleva a la muerte. Cuando uno vive y piensa que está acertado en lo que hace, sin darse cuenta que va a un precipicio, no está valorando realmente todo tal cual, porque uno no ve en el mundo espiritual lo que está pasando. Y es algo que el Señor nos está diciendo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta lo que Él dice, lo que Él nos enseña, porque Él nos ama. Él ama a todos y Él desea el bien para todos. Por eso Él no quiere que vivamos vidas independientes de Él. No porque Él sea un egoísta, ¿no? o que nos quiera para Él y nos quiera manejar como unos muñecos. No, sino por amor, porque nos ama, porque Él ha preparado cosas grandes, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos de Dios no son nuestros caminos, son más altos los de Él, y por eso Él siempre nos va a hablar en este sentido para que nos vaya bien. Abraham escogió la mejor parte porque amaba al Señor, atendió su palabra y le siguió. Él está donde el Señor quiere. Entonces, el que ama a Dios y el que escucha a Dios y el que busca la presencia de Dios en oración y por medio de la palabra, ¿verdad? Es que al final el que está prestando atención porque anhela, desea hacer la voluntad de Dios. Y esto demuestra que uno está cerca del Señor, que uno ha entendido, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Y el que se aleja, el que no ora, el que no busca, el que vive alejado de Dios, no se da cuenta que se está acercando, ¿verdad?, a un lugar de tormento, a un lugar, ¿verdad?, que donde existe el mal, donde reina el mal, y esto no es lo que quiere el Señor. Abraham dejó su tierra, a su familia, escuchó la voz del Señor y decidió obedecer.
y por eso el Señor lo bendijo. No es que el Señor no quisiera a la familia de Abraham, sino que donde Abraham estaba había un lugar de idolatría, donde se estaban adorando a falsos dioses, había una situación de pecado y el Señor siempre va a querer sacarte de ese ámbito, de ese ambiente, para llevarte a un lugar donde se le pueda adorar, donde tú puedas estar mejor. En ese sentido, Él demanda de nosotros nuestra atención y lo mejor que nosotros podemos hacer es apartarnos, ¿verdad?, de esa idolatría y de esas cosas que a Dios no le agradan y que nos dañan y que nos perjudican. El Señor siempre te va a llamar y siempre te va a decir, sal de donde estás porque yo tengo algo mejor para ti. Nunca será para quitarte lo que tienes o lo que tú amas. Nunca el Señor va a querer hacerte daño. Simplemente Él tiene algo mejor que a veces no hemos sido capaces de ver o no hemos sido capaces de razonar. A veces el miedo a perder lo que tenemos nos ha llevado a negar al Señor, a negar la verdad, pero Él tiene, desea, anhela lo mejor. Por eso Él envió a su Hijo, por eso su Hijo decidió dar la vida por nosotros. Nadie se la quitó, Él la dio por amor a nosotros. Abraham pudo ver más allá, él pudo ver las cosas que no se ven, las cosas espirituales que trascienden más allá de lo temporal. Y es así, Abraham supo tomar una decisión porque él confió en Dios, él creyó la palabra de Dios, él se dispuso a caminar por donde el Señor le dijo y se apartó de todo eso que no agrada al Señor, que rompe, que separa, ¿verdad?, al hombre de Dios y el Señor anhela que nosotros nos podamos volver, nos podamos acercar. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere dar todo lo que necesitamos y lo mejor, lo más grande que nosotros podemos recibir, lo más grande que nosotros podemos tener, no es la bendición de Dios, sino al Dios de la bendición. Y con el Dios de la bendición viene la bendición. Y la bendición es vida, y la bendición es felicidad, y la bendición es justicia, y la bendición es gozo, como dice la palabra, y la bendición es paz, una paz que te da tranquilidad, que te da seguridad, que te da certidumbre, y eso es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Por eso hoy te quiero invitar a que le abras el corazón a Dios y a que tú puedas entrar en esa relación, en esa comunión con el Padre que tanto te ama. Que Dios os bendiga y que os vaya bien.